Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad? A las 9:03 de la madrugada. Le damos la bienvenida a los hermanos y hermanas que también nos ven y escuchan por Facebook, y un poquito más tarde estaríamos también posteando esta escuela bíblica en YouTube. Esta es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José de Manatí, y nos gozamos que podemos un grupo estar aquí compartiendo la palabra del Señor y otro grupo a la distancia también haciéndolo. Eh, en la mañana de hoy vamos a estar estudiando la lección número 24, que está en la revista El Discípulo. Esta está en la página 350 para los que tienen la revista El Discípulo. Este trimestre, que es el último que vamos a estar estudiando de este libro, eh, tiene como tema partícipes de la nueva creación. Y este ha sido este trimestre que comenzó en junio y termina en este nuestro mes de agosto. Y este mes de agosto el tema es la nueva creación. En este mes hemos comentado que vamos a estar estudiando los últimos 2 capítulos del libro de Apocalipsis. Estuvimos la lección pasada mirando el capítulo 21, los primeros 9 versículos, y hablamos de lo que representa un hogar nuevo. Y hablamos de la Nueva Jerusalén como ese hogar nuevo. En la mañana de hoy, la lección número 24, pues tiene como título Una ciudad nueva. Y vamos a estar estudiando los versículos que siguieron la lección pasada. Ahora vamos a estar mirando Apocalipsis 21, los versículos del 10 al 21. Y tenemos como texto áureo o texto a memorizar Apocalipsis 21, el versículo 14. Y este dice en el nombre del Señor: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Tenemos como meta en esta mañana descubrir el significado de las imágenes usadas para describir la nueva Jerusalén que hemos hablado, que baja del cielo a la tierra en este capítulo 21. Analizar la relación de la nueva Jerusalén con los creyentes fieles en Cristo, y también vamos a apreciar la buena noticia de lo que es un nuevo hogar que provee Dios para los creyentes más allá de esta vida, ¿verdad? La primera palabra que usa el vocabulario bíblico para esta lección es describir y definir lo que es la Santa Jerusalén. Y se refiere a la Santa Jerusalén también como la Nueva Jerusalén o como la Nueva Jerusalén celestial. Y esta ciudad representa la ciudad de Dios del final de la historia humana para ese pueblo que ha sido fiel al Señor. Dice que la Nueva Jerusalén bajará del cielo y será llena de la presencia y la gloria de Dios. El Cordero, que es Jesucristo, será su lumbrera, nos dice el Apocalipsis. Y allí dice que no habrá maldad, no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Estudiamos la lección pasada. Y esa ciudad, que también es un hogar para este pueblo, es el lugar en donde el pueblo fiel estará, habitará. Y allí habitará cara a cara con el Señor, en una realidad de ese pueblo que vive allí, una realidad nueva,
en donde va a haber comunión de los creyentes con Dios y comunión entre ellos. Dice que la imagen que describe la santa ciudad brinda esperanza al pueblo oprimido para mantenerse fiel a Dios en medio de sus retos, desafíos y sufrimientos por las opresiones e injusticias de los imperios de turno. En ese momento era el Imperio Romano. La Nueva Jerusalén celestial representa no solo una ciudad que también es hogar, sino que también es una nueva sociedad compuesta por la comunidad de los fieles que adoran a Dios y adoran al Cordero. También vamos a estar haciendo mucha referencia al número 12. La lección pasada estuvimos hablando del número 7 como el número de lo que es completo, ¿verdad? Pero en esta lección vamos a estar continuamente haciendo referencia al número 12. Y el vocabulario bíblico dice que este número representa lo perfecto, la plenitud. Y en Apocalipsis 21, el número 12 muestra la unión, relación y continuidad de la historia de la redención de Dios con el inicio de las 12 tribus de Israel y luego con los 12 apóstoles de Jesús. Y la lección también menciona que habían 12 ángeles de Dios, que habían 12 perlas, que habían 12 cimientos, que habían 12 puertas y que habían 12 piedras preciosas. Y los múltiplos de 12 estaremos viendo que se van a estar mencionando. Y en ejemplo, hablan de 24 ancianos, el Apocalipsis habla de los 144,000 en el inicio, en Apocalipsis también. Así que Apocalipsis está lleno de símbolos, habíamos dicho la lección pasada. Y en este caso van a estar usando el 12 y múltiplos de 12. ¿Okay? Introduciendo este tema, nos preguntamos, estamos describiendo una ciudad nueva. Y si uno fuera a construir una ciudad nueva, ¿cómo la pensaría? ¿Cómo la concebiríamos? ¿Cómo la haríamos? ¿Qué a ustedes se les ocurre? De lo que sería la ciudad nueva ideal, lo que uno le gustaría que tenga una ciudad, en donde uno debe estar pensando que uno va a habitar. ¿Qué te viene a la mente? Sí, una ciudad donde te gustaría vivir. Ajá. O sea que te gustaría que la ciudad sea fuerte y que dure, ¿verdad? ¿Qué más les gustaría a ustedes que tenga la ciudad? Ajá, ajá, ajá. La hermana dice que sea amplia, que sea clara, que tenga luz, que tenga áreas verdes, que sea amplia, ¿verdad? ¿Qué más? Ajá. Pero que yo pudiera contemplarlo o una cascada de agua que brotara de algún, ¿verdad? Río o algo. Ajá. Un lugar ideal, pero Ah, también que tuviera unos cimientos que fueran sólidos, que no fuera que por cualquier temblor se fuera a destruir lo que ya se ha fabricado. Claro, yo estoy hablando simbólicamente. claro. Ok. Ajá.
Acuérdate que yo no estoy diciendo la ciudad como se va a concebir allá en el cielo. ¿Cómo usted la piensa aquí? ¿Cómo usted la piensa aquí? ¿Cómo le gustaría a usted? Ajá. Y un lugar donde sea un lugar limpio y donde Ajá. la gente pues tenga una conducta apropiada como debiera de ser. Así que ahí nos dice que él concibe esa ciudad como un lugar limpio, que sea apropiado, donde nos sintamos seguros y donde nosotros nos comportemos como debemos comportarnos. ¿Verdad? Mana Gloria. Que haya jardines, que haya áreas verdes, decía Besaida. Que tenga playa, decía también, ¿verdad? ¿Verdad? Que cada cual, ¿verdad? Cada cual vamos sumándole a la ciudad y se va poniendo cada vez más interesante, ¿verdad? Pues mire, usted sabe qué. Ajá. Que tenga. Ay, que tenga una iglesia, qué bonito, sí. Ajá. Así es que también que tenga un lugar en donde haya tanta paz que uno pueda reunirse, inclusive al aire libre, nos dice la hermana, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros ve esa ciudad de una forma quizás un tanto diferente, pero es como nosotros la concebimos, cómo lo haríamos que fuera de forma ideal. Pues realmente nuestra descripción se queda muy corta, porque es que la realidad que estaremos viviendo en ese momento, cuando la nueva Jerusalén descienda, va a ser diferente. Y algunas de las cosas que nosotros diríamos que son sumamente importantes, pues para aquel momento no van a existir. Por eso Isaí decía ahorita que es otra cosa, ¿verdad? Porque allá nos vamos a sentir seguros porque no va a haber criminalidad, no va a haber maldad, por lo tanto las puertas pueden estar abiertas, no hay enfermedad, por lo tanto nos debemos despreocupar de que hayan buenos hospitales y no vamos a tener eso en el pensamiento porque eso ya no va a existir. Así que esa ciudad que Dios provee para nosotros, para el final, es mucho mejor de lo que nosotros pensamos, por describirlo de una forma sencilla, ¿verdad? Y en esta mañana y en el domingo pasado estuvimos mirando que el Apocalipsis nos describe a la Nueva Jerusalén que se describe como que baja del cielo con unas imágenes que realmente por más que uno trata, no hay forma de poderlo describir. Y es fascinante lo que se nos presenta eh, en esta lección en términos de belleza, en términos de bienestar, para que nosotros podamos entender un poco de qué se trata. Ajá, orden. Definitivamente. Eso de que la ciudad baja del cielo, significativamente es simbólico. Y lo vamos a estar mirando. Ajá, sí. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos da unas experiencias cuando uno está pasando por momentos de dificultad. A mí me pasó lo mismo. Cuando yo tenía 16 años, mi papá fue a morar con el Señor. Y en el primer año, el primer día de los padres, yo le comentaba a mi hermana hace unos días que Dios me dio una experiencia tan bonita
cuando ese primer día de los padres, en ausencia de mi papá, fue bien difícil para mí. Y yo tenía 16 años, que estaba en una madurez diferente a la que tengo hoy día. Y yo le pedía al Señor que yo pudiera descansar ese día, que tuviera paz. Y el Señor me mostró a mi papá compartiendo, tranquilo, ya no estaba enfermo, lo vi sano. Porque así es el Señor con nosotros, nos sana y nos lleva a un lugar en donde no va a haber más llanto, dolor ni enfermedad. Y así me lo mostró el Señor. Y Dios es tan misericordioso que nos da esas experiencias, ¿verdad? Para que nosotros veamos que hay esperanza y que hay algo más después de esta vida que uno vive. ¿Alguien más tenía por ahí, hermana Besaida? Dios tiene que permitirnos que con palabras humanas, con experiencias humanas, hacernos entender lo que Él nos va a dar si permanecemos fieles a Él y buscando de su presencia. O sea, a nosotros nos encanta la playa, nos encantan las cascadas, nos encanta la naturaleza, las flores, pues tenemos que explicarlo con palabras humanas porque el Señor así nos los permite. Que va a ser más majestuoso que todo eso, con calles de oro. Yo nunca he visto una calle de oro, pero sí he visto calles acabadas de pavimentar que se ven hermosas, se ven limpias. Entonces lo tenemos que explicar con nuestras propias palabras. Así es. Eso era para hacer una aclaración. Así mismo es. Por eso empezábamos, cómo usted describe una ciudad, ¿verdad? ¿Cómo la ve? Porque es como la vemos nosotros, para poder nosotros entender a lo que vamos, ¿verdad? Y a pesar de lo que nosotros podemos describir y podemos ver, nos vamos a quedar muy cortos en esa, imaginando lo que será. Y en la lección pasada vimos que el anciano Juan, que fue testigo de la transformación de todo lo creado, y entonces estuvimos hablando de lo que eran los cielos nuevos y la tierra nueva el domingo pasado. Y se nos dice que en esa nueva Jerusalén ya no van a haber lágrimas, no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber muerte, no va a haber llanto ni clamor, y el pueblo estará morando eternamente con nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza y esa es la promesa del Señor. Y al final de la lección estuvimos viendo, y con esto terminamos el domingo pasado, que aparece un ángel que tenía una de las copas de ira. Y ese ángel invita al anciano Juan para mostrarle la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Esta lección estudiará esa visión de la nueva Jerusalén que fue revelada al anciano Juan, que se dice que es profeta y que era uno de los miembros de la comunidad de judíos cristianos de finales del siglo I después de Cristo. Se describe que ese profeta Juan había sido deportado a la isla de Patmos por precisamente ser fiel a Jesucristo. Estaremos estudiando el significado de esas tantas imágenes utilizadas para describir la nueva Jerusalén. Y se nos presenta la noticia de que habrá un nuevo, eterno y maravilloso hogar con Dios en la otra vida. Y cómo esto llena de esperanza a los creyentes en Cristo en ese tiempo, ese pueblo que sufría opresión y persecución, y cómo también nos llena de esperanza a nosotros en el día de hoy. Vamos a mirar los primeros dos versículos, Johnny, el Apocalipsis 21, 10 y 11.
La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. En la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. La ciudad brillaba con el resplandor de Dios. Su brillo era como la de una piedra preciosa, como un diamante transparente como el cristal. Vemos que ya ha pasado el juicio de los malvados y el mal ha sido erradicado completamente. Por lo tanto, es otra circunstancia la que está viviendo y se está describiendo en ese momento. Entonces, uno de los ángeles que tenía una de las 7 plagas postreras lleva al anciano, al profeta Juan, en el espíritu, a un monte alto y a un monte muy grande, para que viera de cerca y con todo lujo de detalles cómo la gran ciudad santa de Jerusalén descendía del cielo y descendía de Dios. Y nosotros, al estudiar la palabra del Señor, hemos visto que en la antigüedad los montes eran lugares en donde diversas culturas, que incluía al pueblo judío, adoraban a sus deidades, ¿verdad? El pueblo judío adoraba a Dios y lo acostumbraba a hacer en lugares especiales, muchas veces en montes altos. Y entonces hay ejemplos de esto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Incluí unos ejemplos que nos menciona el discípulo. Uno de los primeros es donde Dios probó a Abraham, que fue en un monte de la región de Moriah. También se habla donde Dios llamó a Moisés y luego hizo el pacto con el pueblo, y ese es el monte Sinaí. Elías mostró que Jehová era Dios y no Baal. Esto pasó en el monte Carmelo. Dios da a Ezequiel la visión sobre el templo. Esto fue en un monte muy alto en la tierra de Israel. No describe cuál. Si ya nos pasamos al Nuevo Testamento, entonces vemos a Jesucristo dando el sermón que llamamos el Sermón del Monte. También ocurren los hechos del monte de la transfiguración y el Gólgota. ¿Cómo podríamos olvidar el Gólgota? Monte donde crucificaron a Jesús, pero también el monte donde se libró la batalla final. Y en ese lugar Jesús venció el pecado y la muerte. Ahora, en el Apocalipsis, se hace referencia a un monte. No describe cuál, pero se hace referencia a un monte en donde este ángel lleva al anciano Juan para que de cerca, con todo lujo de detalles, pudiera ver cómo la ciudad, la santa ciudad, descendía. Entonces, dice la palabra que tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y esta nueva ciudad que hemos descrito, que viene de Dios y desciende a la tierra, viene a ser hogar y viene a estar para el disfrute del pueblo fiel que se ha mantenido con esa esperanza en el Señor. Y se describe que esa nueva Jerusalén está llena de luz. La iluminación es espectacular. Tiene un brillo muy especial porque representa la gloria de Dios en ese lugar. Vamos a mirar ahora el 12, 13 y 14, Johnny. Alrededor de la ciudad
había una muralla grande y alta, que tenía 12 puertas, y en cada puerta había un ángel. En las puertas estaba escrito los nombres de los 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 piedras por base, en las que estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ok. Vemos ahora que empiezan a hacer mención al número 12 que estábamos describiendo hace un rato, ¿verdad? Y ese número, pues, es un símbolo, ¿verdad? Y dice que los muros que rodeaban la ciudad tenían 12 puertas, con los 12 nombres de las tribus de Israel. Y si la ciudad es de forma cuadrada y tiene 12 puertas y estaban de forma equitativa, quiere decir que cada muro, cada lado de la ciudad tenía 3 puertas, ¿verdad? 3 norte, 3 sur, 3 este y 3 oeste. Y cada muro o cada muro tenía los nombres de las tribus de Israel. ¿Okay? La descripción incluye 12 cimientos también, con los nombres de los apóstoles que fueron fieles a Jesús. Esos fueron los primeros, los que hicieron los cimientos de la iglesia. Esos son los apóstoles, ¿verdad? Así que están los muros y están los cimientos de los muros. Esto muestra continuidad entre, ¿verdad?, el pueblo de Israel en el origen y la iglesia de Jesucristo, que empezó con los 12 discípulos en su origen. Vamos a estar mirando ahora 15, 16 y 17. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, su largo era igual a su ancho. El ángel midió con su caña la ciudad. Medía 12,000 estadios, su largo, su alto y su ancho eran iguales. Luego midió la muralla, medía 144 codos, según la medida humana que el ángel estaba usando. La próxima. Vemos entonces que el que hablaba conmigo, en referencia, está hablando Juan ahí, en referencia al ángel, tenía una caña de medir, y esa caña era de oro, y la usaba para medir la ciudad, sus puertas, su muro, midió todo lo que se está describiendo. ¿Quién midió? El ángel del Señor fue el que midió. Y la ciudad tenía una forma cuadrada, y dice que la ciudad medía 12,000 estadios de largo. Usted imagínese, 12,000 estadios. Imagínese que usted está allí en el Acrópolis. Imagínese que todo eso es un estadio. Pues 12,000 veces eso mismo. Eso sería el largo. El largo. Pero resulta que el largo, el ancho y el alto eran iguales. Así que tenía 12,000 estadios de largo, 12,000 estadios de ancho y 12,000 estadios de alto, ¿verdad? Lo que cuando uno hace ese cálculo da 3,000 kilómetros. Y eso describe a una ciudad que es mucho mayor o mucho más grande que la ciudad de Roma, que era la que conocía el pueblo judío del tiempo. O sea, le están diciendo, la nueva ciudad es mucho más grande que lo que tú estás acostumbrado a ver, en el término simbólico, ¿verdad? 12 entonces significa plenitud y significa perfección. La medida, indudablemente, es simbólica. Implica entonces que va a morar en ese lugar una gran multitud, una gran comunidad.
Y la imagen de la nueva Jerusalén celestial entonces representa la plenitud. Todas las promesas de Dios cumplidas para los fieles que han vivido la vida conforme a la voluntad del Señor. En la nueva Jerusalén no habrá límite de personas. A veces yo miraba esto y decía, pero es que como que, por más grande que sea, si se sigue metiendo gente, se va a llenar, ¿verdad? Pero como esto habla en un sentido simbólico, lo que quiere decir es que hay lugar para todos, porque es un lugar amplio, un lugar grande. No va a haber límite de personas y tampoco de tiempo, porque ya no va a ser importante el tiempo. La presencia de Dios va a estar en ese lugar y todos sus moradores siempre tendrán acceso directo a Dios. ¿Y qué estaremos haciendo allá? Hablábamos el domingo pasado que estaríamos adorando y alabando al Señor en todo momento. Decíamos también el domingo pasado, ¿por qué esperar a ese tiempo? Si podemos hacerlo ahora. Alabamos y adoramos al Señor. Isaí. Allá arriba, la recompensa va a ser mucho mejor. Y no va a haber, como dice ahí, no habrá límite de personas ni de tiempo. Y eso es una cosa bien importante que tenemos que tener en cuenta. Acordémonos una cosa, Dios, una característica que tiene Dios es que Él es infinito. Y así vamos a estar nosotros en esa infinidad. Pero lo mejor de todo esto es que allí no nos vamos a cansar, porque aquello va a ser tan y tan bueno y vamos a tener un cuerpo transformado que no nos vamos a cansar. Así que no nos preocupemos si vamos a trabajar mucho, si vamos a trabajar poco, lo que sea, porque vamos a tener un nuevo cuerpo y este cuerpo corruptible que tenemos nosotros y que se cansa ya no va a existir. Todo va a ser bueno, eso es lo más importante. Amén. O sea, de eso es que se trata. Johnny, ¿tú vas a decir algo? Más o menos parecido a él, pero que nosotros estamos aquí aprendiendo a adorar al Señor para continuar haciéndolo cuando llegue el momento. Así mismo es. Estamos como que ensayando, ¿verdad? Y qué bonito cuando podemos ensayar en comunidad, ¿verdad? Precisamente de eso se trata, uno congregarse para que aprendamos a adorar en comunidad. Nordi. Y es el que nos hace sentir la presencia del Señor y adorar. Porque cuando adoramos no vemos al que está al lado ni nada. Es que lo sentimos de parte del Espíritu. Amén, amén, amén. Qué bueno es el Señor. Y lo otro que decíamos el domingo pasado para como que amarrar una cosa con la otra. Tenemos un beneficio tremendo nosotros hoy día. No nos están persiguiendo para adorar. Y eso era lo que le pasaba, aunque existe persecución de muchas formas, ¿verdad? Pero la persecución de que se prohíbe que podamos adorar y servir a nuestro Señor, esa nosotros. Sabemos que en otros países sí la hay, pero nosotros no tenemos esa complicación. La droga es clandestina y demás, pero va a haber un tiempo, y esperemos nosotros estar ya en la presencia del Señor, va a haber un tiempo en que la Biblia, los trataditos que, perdonando, ¿verdad?, que traiga aquí un nombre, los testigos de Jehová, los trataditos y la Biblia, eso va a ser clandestino, eso se va a prohibir. O sea, habrán que estar escondiéndose en las cloacas, escondido uno para unirse en oración. Y como no vamos a tener nada físico, pues grábese en por lo menos un salmo, un versículo, y que eso sea lo que por lo menos diariamente, porque sí, no vamos a, la felicidad y la paz que tenemos ahora no la vamos a tener. O sea, va a haber un tiempo muy fuerte para luego entonces la guerra final del Señor.
Así que nosotros estamos en tiempos en donde la maldad existe, ¿verdad? Y la opresión puede ser de muchas formas, ¿verdad? Así que mientras podemos, estamos delante del Señor y tenemos esa libertad para adorar y alabar al Señor, qué bueno que podemos hacerlo, ¿verdad? Sí, yo entiendo también de que si según cuando estamos aquí ahora mismo en el templo y las reuniones que hacemos y la oración y la alabanza sale automáticamente de nuestros labios y fluye. Yo me imagino entonces cómo sería allá, porque a veces decimos, vamos a estar, ¿sabes? A veces la mente dice, vamos a estar allá alabando y adorando todo el tiempo, pero no es porque, es que va a fluir de nosotros por lo bueno, por lo agradable que vamos a estar en la forma en esa ciudad. Amén, amén. Notamos que como que no hay proporción en la descripción en términos del tamaño de los muros y el tamaño y la gran altura de la ciudad. Y nosotros estamos acostumbrados que cuando uno construye un muro que tiene una altura suficiente como para protegernos, ¿verdad? Y cuando vimos esta descripción de los muros y la altura de la ciudad, vimos que los muros eran sumamente pequeños en comparación con los, ¿verdad? Con toda la altura de esta enorme ciudad. Nos hace referencia el discípulo que recordemos que los muros en esta ciudad celestial no son para defendernos, ya que para ese tiempo no existirían enemigos de Dios y enemigos del pueblo, porque ya el mal está erradicado. Así que los muros no son para eso, ¿verdad? No guardan proporción y hacen referencia a eso en el discípulo. Vamos a mirar los versículos que restan, Johnny, desde el 18 hasta el 21. La muralla estaba hecha de diamantes y la ciudad era de oro puro, como vidrio pulido. Las piedras de la base de la muralla estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas. La primera con diamante, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con onice, la sexta con rubí, la séptima con crisolito, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisoprasa, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta estaba hecha de una sola perla y la calle principal de la ciudad era de oro puro con vidrio transparente. Dios le bendiga. Vemos que están describiendo piedras preciosas que a veces hasta se nos hace difícil pronunciar el nombre de ellas, ¿verdad? Y describen en detalle, ¿verdad? Cada lugar tiene algo, un detalle especial, ¿verdad? Y los materiales con los que se construyeron, con los que se estaría construyendo la ciudad, son de lo mejor que nosotros podríamos conocer. Y la hermana Besaida estaba diciendo ahorita que la descripción se hace de una forma que nosotros, en nuestra humanidad, podamos entenderla. Y recuerden que es el anciano Juan que está viendo y describiendo, ¿verdad? Un hombre como nosotros, ¿verdad? Un ser humano como nosotros, es quien está describiendo. Dice que la iluminación y la brillantez de la ciudad es enorme y que está llena esa ciudad de la gloria de Dios y de la gloria del Cordero. Esos materiales de construcción de la ciudad representaban en la tierra lo máximo en términos de riquezas, pero a su vez todos nosotros sabemos que muchas veces obtener esos productos representaba la explotación de gente pobre,
Y precisamente ese es el contraste. Que las calles de la ciudad son de oro y ahora las calles son para pisarlas. ¿A usted se le ocurriría pisar oro? ¿Verdad que no? Ese material tan valioso, usted jamás lo pisaría porque lo dañaría, lo podría estropear. Que, pues, es brilloso, pero quizás resbaloso. Pero miren, lo que quiere decir esto es que ese sentido de ese producto que en ese tiempo podría ser o representar la explotación de gente pobre, ya no va a existir más. Allí va a abundar. Y es para el disfrute de todos. Y para el uso práctico, para que uno lo transite. Entonces, eso es un tanto la representación de los valores de justicia que son para todos. La próxima. Entonces, lo que representa esta hermosa ciudad es realmente una verdad que es muy excelente. Allí estaremos viendo la comunión con Dios. Vamos a tener la vida en comunidad, pero ahora sin enfermedades, lo vamos a hacer en salud, sin injusticia, y lo vamos a hacer en paz. Por fin, esa gran realidad de ese pueblo oprimido va a cambiar. Y para la iglesia sufriente del tiempo de Juan y pues, indudablemente también para nosotros, esto implica que no hay que seguir sirviendo a un sistema, que en ese caso político-económico sumamente opresivo, y las ideas de ese sistema, pues el reino de Dios y sus valores son mucho más elevados y son mejores. Todo esto porque realmente Dios es nuestra esperanza y Él es nuestra salvación. Por eso alabamos y adoramos al Señor. Toda esa preciosa descripción más bien está destacando la gloria de Dios. Y como decíamos hace un rato, no hay palabras para poder describir la gloria de Dios. Yo veo el resplandor y la magnificencia del Señor, pero ¿con qué palabras lo voy a poder describir? Pues una luz bien grande, bien hermosa, que impactó mi vida. Quizás puedo pensar que son perlas preciosas que lo están rodeando y no son perlas preciosas, son otras cosas. Porque allí yo entiendo, ¿verdad?, que aunque la calle sea de oro, no es el propósito de nosotros concentrarnos en que es oro para mi beneficio. No, es que el resplandor y la magnificencia de Dios es tan grande que todo lo puede tener. Y allí no vamos a ir tampoco a medir si me puedo llevar esta perla, si me puedo llevar aquel zafiro. No, vamos a participar de la presencia de un Dios poderoso que nos llevó hasta ese lugar, porque en ese lugar vamos a sentir paz, gozo, tranquilidad y podemos adorar con entera libertad. Amén. Amén. Esa ciudad no necesita templo. Hablábamos ahorita que qué bueno si nuestra ciudad tuviese una iglesia, ¿verdad? Pues resulta que en esa ciudad celestial no hace falta templo, porque la presencia de Dios y del Cordero son templo para ella. No necesitamos un tabernáculo, no necesitamos nada de eso, porque ahora estaremos cara a cara con nuestro Señor. Y ese nuevo hogar prometido por Dios ha sido de esperanza para la iglesia de todas las edades. Y lo decíamos, que aunque se escribe como esperanza para el pueblo sufriente del tiempo del siglo I después de Cristo, también es esperanza para nosotros. Y esa esperanza nos ayuda a resistir los antivalores del mundo
y nos motiva a ser fieles a Jesucristo ahora y hasta el final de nuestras vidas, sabiendo que nuestra ciudadanía no es la de aquí, es la espiritual. Y esa está en los cielos, donde moraremos todos juntos con el Señor por la eternidad. ¿Cómo aplicamos esto que acabamos de estar discutiendo en estos pasados minutos? Eso vamos a hablar ya mismo. Todo este libro es simbólico, ¿verdad? Es lo que hemos estado describiendo con las palabras humanas, unos símbolos sumamente complicados. Y vamos a estarle diciendo que hay cosas que no podemos explicar. No las sabemos, ¿verdad? Pero lo cierto es que cuando se concibe y el anciano Juan ve esta visión, el pueblo del momento estaba pasando por unas dificultades tremendas, ¿verdad? En ese momento era esa dificultad. Ahora nosotros podemos poner nuestras dificultades, ¿verdad? Por eso es que aplica a nosotros, ¿verdad? Y lo que está en todos esos hallazgos simbólicos repletos de imágenes, de números, lo que nos está diciendo es que todo lo que nosotros podamos imaginar va a ser aún mejor, ¿verdad? Y ese es el lugar que está preparando el Señor para nosotros, ¿verdad? Y como hemos dicho antes, los que ya vencieron, ¿verdad? Serán levantados primero y nosotros seremos levantados después, ¿verdad? Eso es lo que en términos generales es precisamente el Apocalipsis. Aunque hay cosas que yo no puedo explicar, lo cierto es que el Apocalipsis, aunque es un libro simbólico, ya hay cosas que ocurrieron. Hay cosas que ocurrieron, pero ¿qué pasa? La historia se vuelve a repetir otra vez. Y si lo miramos de este punto, el Apocalipsis pues es un enlace del pasado, el presente y el futuro. Y ese futuro es lo que hemos explicado que va a pasar aquí. Pero hubo cosas que ocurrieron porque la iglesia ha pasado por tribulaciones, claro que sí. Nosotros, no, aunque no pasamos por tribulaciones, pero pasamos otro tipo de tribulaciones, posiblemente falsas doctrinas que se quieran colar. Y por eso es que es importante pedirle a Dios que nos abra los ojos espirituales y que nos afejemos a la palabra de Dios para que alguien por ahí no venga de afuera, a como dicen por ahí, a llevarnos a una falsa doctrina poco a poco, que cuando vengamos a ver estamos al otro lado y no estamos en la sana doctrina como Dios quiere que la sigamos. Así que el tema de este libro es, ¿verdad? Y precisamente se ha estudiado por mucho tiempo el libro del Apocalipsis, mirándolo con una mentalidad de temor, con una mentalidad de cuidado, no pases por esto, no pases por lo otro, cuando realmente es un libro repleto de esperanza, ¿verdad? Repleto de lo que es el amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Y por eso es que lo estamos estudiando, ¿verdad? Nos dice que se destaca la plenitud de Dios en todo lo que estamos viendo. Y que la plenitud de Dios realmente es todo. En esa ciudad se describe que no va a haber noche, que las puertas siempre estarán abiertas en todos los puntos cardinales. Pues no va a haber enemigos para ese tiempo que estamos describiendo. Lo que quiere decir que si usted no tiene que cerrar puertas, ¿cómo usted entonces se siente? Muy seguro, en libertad total, ¿verdad? Y alrededor de la ciudad habrá otras naciones
esas que han sido fieles a Dios, esas en las cuales los nombres de sus ciudadanos están escritos en el libro de la vida, ellos también van a poder disfrutar de la santa ciudad, dando adoración y honor a Dios. Esa preocupación de que quizás se haga pequeña la ciudad. No, la ciudad va a estar abierta y otras naciones de alrededor podrán también adorar al Señor. ¿Cómo es que será todo esto? Pues decíamos hace un momento, no lo sabemos. Hay misterios que no están descritos. Y si no están descritos, no puede uno dar una opinión. La imagen de la nueva Jerusalén que baja del cielo muestra el nuevo hogar del que Jesús habló a sus discípulos en el Evangelio Juan. Y eso nos lo recuerda hoy. Johnny estaba diciendo hace un momentito eso. Esto yo lo recuerdo con mucha gratitud. Porque mi hermana y yo tenemos un cántico que hace referencia a eso. Y mi mamá, que hace unas semanas pasó a morar con el Señor, acostumbraba, mientras nosotros cantábamos, decir ese parlamento. Y lo decía, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso le dijo Jesús a los discípulos. Eso nos dice Jesús a nosotros hoy día también. Jamás lo que pueda ofrecer el mundo y sus imperios podrán compararse con nuestro hogar en los cielos, ni con las bendiciones que tendrá el Señor para nosotros. Si en estos momentos tú estás pasando por momentos difíciles, así como pasó el pueblo de ese primer siglo, recuerda que Dios es fiel y sus promesas se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Y Él nos va a ayudar a vencer. Qué bueno es que nosotros tenemos esa esperanza. La realidad de que en su momento podremos disfrutar de la sagrada ciudad de Jerusalén nos motiva a nosotros a continuar luchando para que en el reino de Dios se manifieste en donde quiera que nosotros estemos. A eso nos llama el Señor, a seguir proclamando ese evangelio para que el reino de Dios se haga disponible a todos. De ese modo, nosotros somos retados a hacer que nuestro entorno sea un mundo mejor para que otras personas vengan a Jesucristo y también otras personas sean partícipes de esa esperanza. Meditamos y concluimos preguntándonos, ¿cómo podemos compartir esas buenas noticias sin enajenarnos de la realidad y vivir en el mañana? Sabemos que tenemos una esperanza que será cumplida y unas promesas que el Señor cumplirá. Pero no hemos llegado allá, estamos acá. ¿Qué nos toca hacer? ¿Cuán pertinente es este pasaje bíblico para las personas que sufren hoy? Fue muy pertinente para los que sufrían en aquel momento. Ahora usted ponga cuál es el sufrimiento que usted tiene. Quizá no es opresión, quizá no es persecución. Podría ser soledad, podría ser depresión, podría ser enfermedad, podría ser angustia, podría ser dolor. Pues la buena noticia del Señor es que Él está aquí y ahora
con nosotros. ¿Cómo podemos aportar a que el reino de Dios sea una realidad aquí en medio nuestro? ¿Cómo podemos aportar? Viviendo la realidad de la palabra del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Poniéndola en función. Dale. Amén. No tenemos que tener un micrófono. Eso lo tenemos que hacer en todo momento, ¿verdad? Y eso lo hace uno con el prójimo, ¿verdad? Que es el próximo, el que está más cerca de uno. Pero en donde quiera que uno va, hay la posibilidad de que uno pueda compartir esa palabra. A veces no hay que hablar. Es como uno se comporta, cómo uno reacciona, cómo uno vive la vida, ¿verdad? Con nuestro testimonio, ¿verdad? ¿Verdad? Así que siendo compasivos, mostrando los frutos del Espíritu y teniendo la mente de Cristo. Amén. A eso es que nos llama el Señor. Vamos a terminar con la oración. Oremos. Dios y Padre amado, gracias por tus promesas maravillosas que nos llenan de paz, gozo y esperanza. Gracias por la promesa de la nueva Jerusalén, donde estaremos contigo por siempre. Mientras, fortalécenos para estar firmes a pesar de las situaciones y los retos de estos tiempos. Ayúdanos a continuar la misión de llevar tu mensaje de salvación a otros que sufren y necesitan esperanza, haciendo que haya un mundo mejor. Por Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Tomamos una breve pausa y pronto regresamos con el culto de hoy domingo. Dios les bendiga. Dios te bendiga.